Para entender a Don Orione tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en la Italia de finales del siglo XIX. ¿Qué estaba pasando? Bueno, era una nación nueva, recién unificada, pero la verdad estaba rota por dentro. Por un lado, estaban las chimeneas de las fábricas, el humo, las ciudades llenas de gente, y por otro, un choque de ideas tremendo. El nuevo secularismo contra la tradición católica de siempre. Y en medio de todo, la pobreza. Una pobreza brutal. Y ahí, en ese caos, aparece un sacerdote de pueblo, Luis Orione. Y él no solo ve el problema, no. Él siente que tiene que hacer algo. Y su respuesta no fue un discurso político, ni un libro de teoría. Fue algo mucho más real, práctico y sobre todo humano. Para comprender verdaderamente a Don Orione es necesario volver a sus orígenes. Por eso vamos a seguir este camino. Primero, el contexto que lo formó. Después, cómo su idea de caridad chocó con las ideologías de la época. Luego veremos cómo fue evolucionando su fe, que no fue algo estático. También repasaremos su postura frente al poder totalitario y de ahí saltaremos a la Argentina, que fue un momento clave en su vida, para terminar con algo que nos parece importante. ¿Qué podemos aprender de él hoy? ¿Listos? Empecemos. Primera parada. La Italia del siglo XIX. Es que para entender a Don Orione es absolutamente crucial entender el mundo en el que nació. Imaginen un verdadero torbellino de cambios, un caldo de cultivo de tensiones políticas, sociales, económicas y espirituales. Todo eso lo marcó a fuego. Miren esta línea de tiempo. Nos da el panorama completo. Apenas 2 años antes de que naciera Luis Orione, caen los estados pontificios. Esto abrió una herida enorme entre la Iglesia y el nuevo Estado italiano. Él crece en medio de esa hostilidad y además ve con sus propios ojos cómo la industrialización trae una pobreza terrible a las ciudades. Justo en ese momento, el Papa León XIII saca la encíclica Rerum Novarum, que es básicamente un llamado a la Iglesia para que se meta de lleno en la cuestión social. Y lo más curioso es que este conflicto del país, él lo vivía en su propia casa. Su papá, Vittorio, había peleado con Garibaldi. Era el espíritu laico, el de la nueva Italia unificada. Pero su mamá, Carolina, era todo lo contrario, una mujer de una fe católica profundísima, tradicional. Así que Luis Orione creció literalmente en el medio de esas dos Italias. Y toda su vida fue un intento de reconciliarlas, de unir el amor por su patria con una fe que no se negocia. Con la pobreza y la explotación creciendo sin parar, la gente buscaba respuestas desesperadamente. Por un lado estaba el socialismo, que decía que la solución era la revolución. Por otro, algunos sectores de la Iglesia decían que había que volver al pasado. Pero Don Orione no pactó con ninguna de las dos tendencias. Él tomó un tercer camino, uno basado en la acción, en la caridad que se puede tocar, palpar. Este era el gran paradigma del momento, la fe en acción contra las nuevas ideologías seculares que prometían el paraíso en la tierra. Y aquí está la clave de todo. Fíjense en esta comparación porque es fundamental. Para los socialistas el problema era simple. Para la explotación económica, la solución era la lucha de clases y la revolución. Pero Don Orione veía algo más profundo.
Él decía que el problema no era solo económico, era también un abandono moral y espiritual. Por eso su solución no era destruir, era sanar. Sanar con caridad, sí, pero también con justicia y educación. Ojo, él entendía perfectamente el reclamo socialista. Claro que había injusticia, pero lo que no aceptaba para nada era su base materialista y su llamado a la violencia. Y que nadie piense que su caridad era cosa del pasado, todo lo contrario. Don Orione abrazó la modernidad con todas sus fuerzas. No se quedó en dar una moneda. Fundó colonias agrícolas para jóvenes y les enseñó las técnicas más modernas del momento. Creó escuelas de artes y oficios, o sea, les dio herramientas reales para que tuvieran un futuro. Su meta era clara: usar lo mejor del presente para construir un futuro más justo. Esta frase lo dice todo. Necesitamos un baño de modernidad bien entendida. No le tenía miedo al progreso, no quería regresar a ninguna edad de oro. Quería agarrar lo mejor de su tiempo, la ciencia, la tecnología, la organización, y poner todo eso al servicio del Evangelio. Su meta no era la destrucción que ofrecían otros, sino la sanación. Quería construir, no demoler. Y en medio de todo este torbellino de ideas aparece otro desafío dentro de la misma iglesia: el modernismo. Era una corriente que intentaba reinterpretar la fe cristiana según las categorías del pensamiento moderno. Algunos pensaban que para dialogar con el mundo nuevo había que revisar la forma de entender los dogmas y la revelación. La Iglesia reaccionó con fuerza, especialmente el Papa Pío X, que veía en el modernismo un riesgo serio para la integridad de la fe. ¿Y qué hace Don Orione en este contexto? Por un lado, fue plenamente fiel al magisterio y a la doctrina de la Iglesia. Para él, la comunión con el Papa y con la Iglesia era algo absolutamente irrenunciable. Pero al mismo tiempo mostró una actitud profundamente pastoral. No se dedicó a condenar personas, sino que se acercó con caridad y comprensión a sacerdotes y laicos acusados de modernismo, acompañándolos y ayudándolos a permanecer dentro de la Iglesia. Una vez más aparece su sello personal, porque para Don Orione la ortodoxia no se defendía con dureza, sino uniendo fidelidad a la verdad y misericordia pastoral. Ahora bien, ¿de dónde sacaba toda esa energía? ¿Qué lo movía? Para entenderlo, tenemos que meternos en la evolución de su eclesiología, o sea, cómo fue cambiando su idea sobre el rol de la Iglesia en el mundo. Vamos a ver que su fe no fue algo estático, sino que fue creciendo, madurando, y eso lo llevó a actuar de forma cada vez más valiente. Su forma de ver a la Iglesia pasó por 3 etapas. Al principio, su trabajo era más que nada defensivo, defender la fe de un Estado que la atacaba. Después, con la inspiración de la Rerum Novarum, se lanzó de cabeza a la acción social, a enfrentar los problemas directamente. Pero su etapa final, la más madura, fue una síntesis increíble. Entender que la caridad no es una actividad más de la Iglesia, es el corazón de la Iglesia, es hacer presente el amor de Cristo por los más olvidados. Y en el fondo de todo esto había una idea que lo cambiaba todo y que lo diferenciaba radicalmente de las ideologías de su tiempo. Para Don Orione, la historia no era solo un choque de fuerzas económicas, como dirían los marxistas, no. Él creía firmemente en la divina providencia, en que Dios está actuando en la historia, guiándola. Y eso, claro, le daba una esperanza y un propósito enormes. Su trabajo no era imponer un sistema, sino tratar de ver qué estaba haciendo Dios en el mundo,
para poder colaborar de la mejor manera posible. Y ahora pasamos a un tema delicado. Vamos a ver cómo esta fe tan madura, tan centrada en los pobres, le dio las herramientas para enfrentar una de las ideologías más peligrosas del siglo XX, el fascismo. El fascismo de Mussolini era un desafío distinto. No era un enemigo que te atacaba de frente, sino uno mucho más astuto. Mussolini no quería destruir a la Iglesia, quería usarla. La veía como un instrumentum regni, una herramienta para gobernar. Su plan era aprovechar el prestigio y la influencia de la Iglesia para darle legitimidad a su proyecto nacionalista y autoritario. La postura de Don Orione al respecto cambió, y cambió drásticamente. Al principio, por allá en 1926, como muchos católicos, tenía una cierta esperanza de que Mussolini pudiera por fin resolver el conflicto entre Iglesia y Estado. Pero para 1929 ya le había visto la cara real al régimen. Y ahí es cuando suelta su famosa frase: "Nuestra política es el Padre Nuestro". ¡Qué declaración de independencia! Era su forma de decir: miren, la lealtad de la Iglesia no es con ningún gobierno ni con ningún poder de este mundo. Nuestra única lealtad es con Dios y con la gente, especialmente con los más pobres. Y todo esto que venimos hablando, todas estas ideas, esta fe en acción, encontraron su máxima expresión durante su tiempo en Argentina, entre 1934 y 1937. Ahí fue donde todo cobró sentido. Uno podría preguntarse por qué Argentina fue tan importante. Bueno, porque ahí, lejos de las presiones y los conflictos de la política italiana, pudo, por así decirlo, destilar la esencia de su misión. Todas sus experiencias, sus luchas, sus ideas, todo se unió para dar forma a la expresión más pura y madura de lo que él entendía por caridad. Y la prueba más clara de esta madurez es la formulación de un cuarto voto. ¿Qué quiere decir esto? Que además de los votos de siempre, pobreza, castidad y obediencia, los religiosos y las religiosas de Don Orione iban a profesar un cuarto voto, voto de fidelidad al Papa para ellos y voto de caridad para las hermanas. Don Orione tenía claro que debía privilegiar la caridad hacia los más abandonados, los más desamparados, porque este era el signo público, simple, eficaz y convincente para hacer experimentar la providencia de Dios y la maternidad de la Iglesia. Y esta frase, que la escribió desde Argentina, es un resumen perfecto. Su obra tenía que ser pobre y vivir entre los pobres. No una institución que ayuda desde arriba, no. Una familia que comparte la vida, que se hermana con los trabajadores. Y esta idea se hizo realidad, se hizo edificio en 1936 con la fundación del Pequeño Cotolengo Argentino, un hogar para los más necesitados que se convirtió en el símbolo de toda su misión. Bueno, y después de todo este recorrido, la pregunta es: ¿qué nos deja Don Orione a nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de él para los desafíos que tenemos ahora? La vida de Don Orione no es solo una historia para los libros, es una fuente de inspiración súper actual. Yo creo que podemos resumir su legado en 3 lecciones clave para cualquiera que hoy quiera trabajar por un cambio social de verdad. Primera lección: saber integrar con inteligencia. Don Orione nos enseña a no tenerle miedo a la innovación, a usar las mejores herramientas y los métodos más eficaces que nos da el mundo moderno. Pero, y este es el gran pero,
sin vender nuestros principios. Es un llamado a ser práctico, sí, pero sin perder el alma en el camino. Segunda lección, y esta es fundamental: poner siempre a la persona de carne y hueso en el centro. El cambio social de verdad no se trata de defender una ideología abstracta o un sistema perfecto. Se trata de responder a las necesidades reales, concretas de la gente. Las personas siempre, siempre por encima de los programas. Y la tercera, y quizás la más profunda: toda acción social que quiera perdurar, que quiera ser sostenible, tiene que nacer de algo más grande. Para Don Orione era su fe, su convicción de que cada persona tiene una dignidad sagrada. Lo que nos enseña es que para cambiar el mundo de verdad necesitamos una base espiritual, un porqué sólido que le dé sentido a todo el esfuerzo. Y así llegamos al final, con la pregunta que nos deja Don Orione resonando hoy más fuerte que nunca. En este mundo nuestro tan dividido por ideologías, tan marcado por la desigualdad, ¿dónde encontramos esa mezcla de acción con los pies en la tierra y una fe profunda que nos impulse a sanar de verdad a la sociedad? Su vida no nos da una receta mágica, claro que no, pero sí que nos marca un camino muy claro por el que vale la pena caminar.